Cuando Camille perdió el tren que la llevaría de vuelta a casa, ella, una ex reclusa, terminó encontrándose con un anciano en apuros en la estación de tren. No dudó en ayudarlo comprándole su billete para que pudiera continuar su viaje. Sin embargo, en ese momento, Camille no tenía idea de que este encuentro aparentemente casual podría desencadenar consecuencias imprevistas para su propio futuro. Era una tarde calurosa y sofocante cuando el reloj en la pared de la tienda de suministros de construcción indicaba 5 minutos para las 6. Camille, una joven determinada, observaba las manecillas moverse lentamente con impaciencia. Sus ojos cansados anhelaban el momento en que la rutina del trabajo daría paso al merecido descanso. Con su mochila ya preparada y cuidadosamente posicionada detrás del mostrador, era como si ese objeto simbolizara su ansiedad por volver a la comodidad de su hogar. Con cada tic-tac, la anticipación crecía, y Camille sabía que tan pronto como el reloj marcara las 6 en punto, estaría lista para partir. La tienda de suministros de construcción estaba situada en un extremo de la ciudad, mientras que su hogar estaba en el otro lado. Para llegar allí, necesitaba tomar un tren que salía puntualmente a las 6:15. Camille tenía solo unos pocos minutos para recorrer la distancia entre la tienda y la estación de tren, una carrera contra el tiempo que se convertía en una batalla diaria. Mientras el reloj continuaba su marcha lenta e implacable, la joven visualizaba mentalmente la ruta que debía tomar. Las calles congestionadas y concurridas parecían más desafiantes cada día. Sus compañeros de trabajo, acostumbrados a la rutina de Camille, la observaban con simpatía. Justo cuando Camille estaba a punto de agarrar su mochila, sintió un suave toque en su hombro. Al voltear, vio a un cliente buscando orientación sobre qué pintura sería más adecuada para el exterior de su casa. Aunque el reloj continuaba su implacable cuenta regresiva, Camille sabía que no podía ignorar al cliente y arriesgarse a perder su trabajo, por el cual había luchado tanto. Su supervisor, con ojos vigilantes, observaba cada uno de sus movimientos. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros mientras tomaba una decisión rápida. Con una sonrisa amistosa, Camille invitó al cliente a acercarse al mostrador, apartando pensamientos de su inminente salida. Mientras el cliente explicaba sus necesidades, ella respondía a cada pregunta con paciencia y atención. Mientras tanto, el reloj continuaba su incesante marcha, acercándose peligrosamente a la hora de salida del tren. Camille sentía la presión aumentar con cada segundo que pasaba, pero mantuvo la calma. Finalmente, después de un diálogo exhaustivo e iluminador, Camille ayudó al cliente a elegir la pintura perfecta para sus necesidades. Apresurándose por la tienda hacia la salida, Camille sentía el peso del tiempo presionándola. Sabía que estaba en su límite. Camille no era una joven ordinaria, ansiosa por llegar a casa y descansar. Para ella, estar en casa a tiempo era mucho más que un deseo. Era una necesidad esencial. Como exreclusa, Camille estaba en libertad condicional, luchando por ganar su libertad definitiva. Este logro dependía del estricto cumplimiento de una serie de restricciones y obligaciones, una de las cuales era la necesidad de estar en casa todos los días a las 7 de la noche. Cada minuto contaba para Camille, y su rutina estaba rígidamente programada. Sabía que no podía permitirse perder el tren que salía a las 6:15. Con una historia difícil marcada por obstáculos, Camille sabía que encontrar un trabajo no sería una tarea fácil. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en una tienda de materiales de construcción, aunque estaba lejos de su casa, se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando para demostrarse a sí misma y a los demás que había elegido un nuevo camino para su vida. Camille corrió por las calles, desesperada por llegar a la estación de tren a tiempo. Cada paso estaba impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación, pero desafortunadamente, cuando finalmente llegó al lugar, fue recibida por la cruel visión del tren partiendo, dejándola atrás. Una ola de frustración y tristeza la invadió. La oportunidad de tomar ese tren se le había escapado de las manos.
Con los hoyos fillos en las vías vacías, Camille se dio cuenta de que el próximo tren no saldría en otros 30 largos minutos. No había nada que hacer más que sentarse y esperar. Su cuerpo exhausto anhelaba el merecido descanso, pero su mente estaba inquieta, preocupada por las posibles consecuencias de su retraso. Al día siguiente, tenía una audiencia crucial que determinaría si finalmente obtendría su libertad definitiva o permanecería ligada a un periodo de libertad restringida. El tiempo se agotaba y la ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Camille temía que su retraso al regresar a casa pudiera dañar su imagen frente a las autoridades y poner en peligro el veredicto que podría cambiar su vida. Con la cabeza inclinada, envuelta en pensamientos inquietos, Camille se sentó en uno de los bancos de la estación. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una solución a este contratiempo. Las incertidumbres la atormentaban y se preguntaba si este retraso inesperado podría comprometer todo lo que había logrado hasta ese momento. Escuchando el eco de los pasos de las personas que pasaban por la estación, Camille trató de controlar sus emociones y encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía. La esperanza y el miedo se entrelazaban dentro de ella, formando una compleja red de sentimientos. Mientras estaba sentada, esperando el próximo tren, Camille notó a un anciano que tenía problemas para comprar su boleto. Intentó discutir con el asistente de la estación, pero la situación no parecía estar a su favor. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de frustración y confusión. Camille observó mientras el hombre también se sentaba en un banco cercano, con la mirada perdida en sus pensamientos. Camille decidió acercarse y ver si podía ser útil. Con una sonrisa acogedora, se acercó al hombre y dijo: «Hola, vi que tenías algunos problemas. ¿Puedo ayudarte con algo?». El anciano levantó la vista hacia Camille, sorprendido por la amabilidad de la joven desconocida. Explicó que no estaba acostumbrado a tomar el tren, pero ese día su coche se había averiado y al intentar comprar el boleto, se dio cuenta de que su tarjeta no funcionaba. Además, no tenía suficiente efectivo para pagar el boleto. El hombre parecía perdido ante esta situación inesperada. Camille sintió compasión por el hombre y decidió actuar. Ella dijo: «Ven conmigo, te compraré el boleto». Sentados uno al lado del otro, Camille y el hombre esperaron el tren. A medida que pasaba el tiempo, compartieron conversaciones amistosas. El hombre expresó su gratitud, queriendo saber más sobre la amable joven que lo había ayudado en su momento de necesidad. Camille, sin vergüenza de su historia, decidió compartir parte de su pasado con el hombre. Explicó que cuando era más joven, había conocido a un joven encantador del que se había enamorado profundamente. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, descubrió que él estaba involucrado en caminos peligrosos, participando en robos y otras actividades ilegales. En una ocasión fatídica, él le pidió que condujera el coche durante uno de sus actos criminales. Enamorada e influenciada por sus sentimientos, Camille había aceptado. El atraco fue un desastre, resultando en una intensa persecución policial. Camille terminó siendo arrestada y pasó años pagando por su error. Ella enfatizó al hombre que nunca volvería a ser esa persona. Había aprendido de sus errores, se había arrepentido y estaba decidida a caminar por el camino de la redención. Finalmente llegó el tren, y Camille y el anciano subieron juntos. Mientras encontraban sus asientos, Camille continuó compartiendo sus inquietudes y ansiedades con el hombre. Habló sobre su trabajo en la tienda de materiales de construcción, mencionó la audiencia importante que tenía al día siguiente y expresó sus preocupaciones por el retraso que había ocurrido ese día. El anciano parecía completamente atento a las palabras de Camille, escuchando con empatía e interés genuino. Le ofreció palabras de aliento y consuelo, transmitiéndole una sensación de apoyo y confianza. A medida que el tren se acercaba a la estación donde el caballero debía bajarse, se despidieron calurosamente. Camille sintió una mezcla de gratitud y satisfacción por haber compartido su historia con alguien, incluso si era un extraño que probablemente nunca volvería a ver. Camille aún desconocía que este encuentro con el anciano no era solo una coincidencia efímera.
Finalmente, llegando a casa a las 7:15, Camille sintió una mezcla de alivio y aprensión. El día había estado lleno de desafíos, y cada minuto adicional en su viaje de regreso había aumentado su ansiedad. Sin embargo, su esperanza se desvaneció cuando el teléfono de su casa comenzó a sonar insistentemente y ella respondió. Al otro lado de la línea, una voz firme y autoritaria explicó que habían intentado confirmar su presencia en casa desde las 7 en punto. Camille sintió su corazón hundirse al escuchar esas palabras. Inmediatamente entendió la gravedad de la situación y la importancia de esos 15 minutos extra que serían registrados en su expediente. La voz en el teléfono dejó claro que estos minutos adicionales podrían ser considerados una violación de sus obligaciones durante su período de prueba. Esta información sería tomada en cuenta en la audiencia programada para el día siguiente, donde se decidiría el destino de su libertad definitiva. Camille sintió un nudo en la garganta. Había intentado con todas sus fuerzas cumplir con todas las restricciones y obligaciones que le habían impuesto. Cada acción y elección había sido hecha con cuidado y determinación. Pero ahora, esos minutos extra parecían amenazar todo lo que había construido. Al día siguiente, Camille llegó temprano al juzgado donde se llevaría a cabo su audiencia. Su corazón latía aceleradamente, llevando una mezcla de esperanza y aprensión. Confiaba en la comprensión del juez, creyendo que podría entender su razonamiento para el retraso y comprender que no estaba simplemente vagando por las calles, sino que enfrentaba una circunstancia imprevista. Al entrar en la sala designada para la audiencia, Camille sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se encontraron con los del juez a cargo de revisar su caso, y una mezcla de sorpresa y emoción la invadió. Era el mismo anciano al que había ayudado el día anterior en la estación de tren. Apareció una sonrisa discreta en los labios del juez, reconociendo a Camille en ese momento crucial. Había sido testigo no solo de su retraso, sino también de su historia de transformación y compromiso para seguir un camino de redención. La sala quedó en silencio mientras el juez tomaba su lugar y comenzaba la audiencia. Camille compartió su versión de los hechos, explicando la situación que llevó al retraso y reiterando su determinación para superar su pasado y construir una nueva vida. El juez escuchó atentamente las palabras de Camille, observándola con ojos perspicaces y comprensivos. Tomó en cuenta no solo los minutos extra en su viaje de regreso a casa, sino también el viaje que Camille había recorrido desde su arresto, su compromiso con la rehabilitación y su genuino deseo de convertirse en una mejor persona. Después de la presentación de los argumentos, el juez tomó la palabra. Reconoció el encuentro fortuito que habían tenido en la estación de tren y cómo había dejado una impresión duradera en su mente. Compartió palabras de aliento, destacando la importancia del perdón, la redención y la oportunidad de cambiar. Luego, se anunció el veredicto. El juez consideró la historia de Camille, su evolución durante el periodo de libertad condicional y las circunstancias excepcionales del retraso. Decidió que el retraso no sería tomado en su contra, reconociendo que su transformación y compromiso pesaban más que esos minutos adicionales. Después de un viaje lleno de desafíos, superación y aprendizaje, Camille finalmente alcanzó su tan buscada libertad definitiva. La decisión favorable del juez en la audiencia le permitió vislumbrar un futuro más brillante lleno de posibilidades. Mientras caminaba hacia un futuro de libertad y oportunidades, Camille llevaba consigo el recuerdo de aquel anciano y el papel significativo que él había desempeñado en su viaje. Estaba decidida a honrar ese encuentro, continuando a crecer, redimirse y ayudar a aquellos que cruzaran su camino, tal como el anciano había hecho por ella. La historia de Camille era una prueba de que, a veces, los encuentros más inesperados pueden convertirse en un punto de inflexión en nuestras vidas, transformándonos de maneras que nunca podríamos imaginar. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!